Mejor un día en tus atrios que 1000 días lejos de ti. Creyendo que las misericordias de Dios son nuevas cada día y que Dios es capaz de sorprendernos una vez más. Amén. Saben ustedes, una de las cosas que tiene el carácter de Dios es que es infinito. Amén. Dios es infinito. Por ello, por mucho que queramos ponerle medida o marcarle unas dimensiones en nuestra mente, es imposible de abarcar, porque nosotros somos hombres limitados y Él es el Dios infinito. Amén. Por eso la eternidad se dará y todavía Dios nos sorprenderá. Amén. Cuando uno toma la Escritura y empieza a conocerlo, cuando uno escudriña la palabra del Señor y va descubriendo ciertos aspectos del carácter y de la naturaleza de Dios, se va enamorando más de Él. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios que enamora. No sé quién dijo el otro día, predicando, dijo una frase y me llegó al corazón. Dijo que ciertas personalidades en esta tierra necesitan ser atractivos para enamorar. Pero él, dijo Isaías, le veréis, mas sin atractivo para ser deseado. No tiene atractivo para ser deseado, pero ¿qué tendrá su persona? Que nos ha enamorado a todos los que aquí estamos. Yo voy a pasar a predicarles la palabra. Epístola a Santiago, capítulo 4, verso 8. Vamos a leer este texto en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pues hemos hecho lectura, hemos orado al Señor y vamos a comenzar a predicar la palabra. Hemos leído este verso de la epístola de Santiago y es un llamado que Dios hace. Un llamado que Dios hace a su pueblo. A lo largo de la Biblia lo iremos viendo. Dios ha estado llamando a su pueblo. Y este llamado es: acercaos a mí. Acercaos a mí. Y yo me acercaré a vosotros. Para introducirnos en el tema, necesito ir a los días del cautiverio babilónico. En los días del cautiverio babilónico vemos que Jerusalén fue arrasada y su santo templo, el lugar de culto de los judíos, también fue destruido. La Biblia nos enseña que en ese movimiento los varones de Judá, que eran de familias nobles, los príncipes y los que eran de algún tipo de rango o alcurnia, fueron llevados y deportados a tierras lejanas, y eso provocó, alguna vez lo hemos dicho desde este púlpito, que a lo largo de los tiempos y las edades que estuvieron en el cautiverio, pues gran parte del pueblo judío fue absorbido por las culturas paganas. Amén. Vemos cómo las religiones, las filosofías y las culturas pues absorbieron al pueblo
de Dios. Y viendo ese mal, un grupo de judíos piadosos dio origen a un movimiento por parte de algunos hombres que se llamaron los apartados. Esos hombres dijeron: nos vamos a apartar de la cultura, nos vamos a apartar de las filosofías y nos vamos a apartar de las religiones de los otros pueblos y vamos a seguir a Jehová nuestro Dios. Su propósito no era otro que conservar su integridad nacional, y mirando y examinando a aquellos hombres los acontecimientos que habían llevado al pueblo de Dios a tal situación, ellos llegaron a la conclusión que la causa de todos sus males era porque el pecado les había alejado de Dios. Ellos miraron y vieron que el profeta Isaías había dicho, capítulo 59, verso 2: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Así había profetizado Isaías. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que había dicho Isaías. Ellos siguieron indagando y descubrieron que el profeta Jeremías, capítulo 2, verso 5, él había dicho: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Ellos entendían, comprendían que la causa de todos sus males era que el pecado les había llevado lejos de Dios. Oseas profetizó en el capítulo 11, verso 2, y dijo: cuanto más yo los llamaba, tanto más ellos se alejaban de mí. Se iban tras los Baales y allí sacrificaban y a sus ídolos presentaban sahumerios. Sin duda alguna, entendían que la causa de todos sus males era que el pecado les había alejado de Dios. Por eso Esdras, en el capítulo 9 del mismo libro y en el verso 6 en adelante, él empieza a hacer una oración y empieza a decir: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Y dice él: porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nuestros reyes, nuestros sacerdotes han sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy vive. Decía Esdras: las consecuencias de nuestros males es el habernos apartado de ti por culpa del pecado. ¿Cuántos gritaron fuerte? Amén. Amén. Esdras comprendió que la idolatría, la injusticia, la corrupción, la mentira y los demás pecados habían traído sobre ellos el juicio de Dios. Como expresaba la Torá, como hablaba la palabra de Dios, y la única forma de volver a ser una nación libre y poderosa era volviéndose a Dios y a su palabra. Porque quiero pararme en este momento y decir que las consecuencias del pecado son terribles. No te equivoques. Quiero decirte hoy que el efecto del pecado es devastador. Que el resultado de desobedecer a Dios trae ruina, trae amargura, trae dolor, trae desesperación, y su fin es muerte. Por eso, si en esta tarde alguien hubiese aquí
que hubiese alejado de Dios por culpa del pecado, hoy vengo a traerte una buena nueva y decirte que aquí está la cruz de Jesucristo, la sangre del Cordero, que limpia el pecado del corazón del hombre y lo vuelve a acercar a Dios. Yo digo a su nombre, a su nombre. Aunque está escrito en la palabra, y dijo el profeta Jeremías, capítulo 11, verso 3, maldito el varón, maldición para el tal, escucha, que no obedeciera las palabras de este pacto, porque el no obedecer las palabras del pacto trae maldición. Trae maldición. Maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto. Y dijo Isaías, está escrito en la palabra, Ezequiel, perdón, el alma que pecare, ciertamente esa morirá, porque el pecado trae maldición. El pecado trae muerte. Dijo Amós en varios versos del primer capítulo y del segundo, que el que desobedeciera la palabra será castigado, porque la palabra de Dios, el no guardarla, trae maldición. El no vivir en sus estatutos trae muerte. El no cumplir con lo que ella manda trae castigo. ¿Cuántos gritan un fuerte amén? Pero hoy también tengo que decir algo que está escrito en la palabra, algo que lo registra el libro de Crónicas, segundo libro, capítulo 7, verso 14. Dijo aquí el inspirado autor: escribe, aquellos que por culpa del pecado están malditos, aquellos que por culpa de desobedecer acarrean muerte, aquellos que por no vivir bajo mi palabra tienen que ser castigados. Diles, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, sí, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy vengo a traer esta palabra de parte de Dios. El alma que pecare morirá. El juicio de Jehová se aproxima sobre aquellos que no viven conforme a su voluntad. Pero si alguien hubiese pecado y hoy recibe esta palabra y vuelve en sí como el hijo pródigo y reacciona mirando al que traspasaron, hoy para ti hay salvación. Ese es el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz. Hay esperanza, hay oportunidad, hay salvación. ¿Cuántos gritan un fuerte amén? Así pues, estos hombres se dieron cuenta de tal situación y comprendieron que la única forma de quitar ese mal era volverse a Dios. ¿Y cómo podían hacerlo? Guardando su palabra. No hay otra forma. No hay otro método. Es guardar su palabra. Es vivir bajo sus mandamientos. Es cumplir con sus exigencias. Y vamos a ver un poco más. Estos hombres empezaron a mirar y dijeron: nos ha buscado la ruina al no guardar su palabra. Pues mirad, vamos a reunirnos, escribas, venid, sacerdotes, acudid, ancianos del pueblo, reunámonos. ¿Qué es lo que dice su palabra? Hicieron un concilio, todos juntos empezaron a estudiar las escrituras, a ver qué es lo que ponía. Y encontraron en ella 613 mandamientos, ordenanzas, prohibiciones
y obligaciones. Y empezaron a anotarlas una tras otra, una tras otra. Y cuando encontraron todos los mandamientos y todas las ordenanzas y todas las prohibiciones y todas las obligaciones, dijeron: Israel, tenéis que cumplirlas de forma minuciosa y estricta, porque la palabra de Dios, señores, se ha de cumplir como está escrita. La palabra de Dios no se puede moldear. La palabra de Dios no se puede falsear. La palabra de Dios no se puede adaptar. Digo yo en otro mensaje que tengo, que la palabra de Dios, gloria al Señor, es la que nos moldea. La palabra de Dios es la que nos forma. La palabra de Dios es la que realmente nosotros debemos vivir bajo ella. Y si alguien lo cree, grita un fuerte amén. Y a su nombre. Pero se encontraron con un problema. ¿Cuál era ese problema? Que hay algunos mandamientos que tienen ambigüedad, que no determinan con exactitud lo que se puede y lo que no se puede. ¿Como cuáles? Éxodo capítulo 20, verso 8. Le dice el Señor a Moisés: Moisés, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y empieza a enumerarle y decirle que ese día no hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó al 7º día. El trabajo es bueno, pero el descanso también. Y no solamente es bueno, sino que Dios lo ordena. A César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Pero dice la Biblia que ellos miran, dicen: bueno, a ver, no se puede hacer trabajo ni obra alguna, pero ¿qué es lo que se puede y no se puede hacer? Éxodo capítulo 16, verso 23, encontramos que la Biblia dice que en el día de reposo Dios prohíbe recoger y cocinar el maná. ¿Vale? No podemos recoger maná ni cocinarlo, ¿de acuerdo? Pero ¿y qué más? Éxodo capítulo 35, verso 3 especifica que en el día de reposo no se puede hacer fuego. Ya sabemos algo más. No se puede hacer fuego, no se puede recoger maná, ni tampoco se puede cocinar. ¿Vale? Pero ¿y qué más no se puede o sí se puede hacer? Números capítulo 15, verso 32. Se encuentra el caso de que también ahí se muestra que en el día de reposo uno no puede ir a recoger leña. Así está escrito. Muy bien, no podemos cocinar, no podemos recoger maná, no podemos recoger leña, no podemos encender fuego, pero hasta ahí. No hay más datos en la Biblia. Hasta ahí. No podemos cocinar, no podemos encender fuego, no podemos recoger leña, no haremos obra alguna. Pero ¿qué es lo que podemos hacer entonces? ¿O qué es lo que no podemos hacer? Viendo ellos esta ambigüedad y entendiendo que podían sin querer y en ignorancia traspasar el mandamiento, pero quiero decirte en esta tarde que el pecado es pecado aunque lo hagas ignorantemente. Muy bien. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Levítico capítulo 5, verso 17 dice: si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aunque sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Lo dice la Biblia. El pecado es pecado. Por tanto ellos dicen: bueno, pues tenemos un problema,
Porque si la ley no nos define qué es pecado y qué no es pecado, en este caso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos el día de reposo? ¿Nos quedamos sentados y no nos movemos? No podemos, tenemos que movernos, tenemos que ir así, ir allí. ¿Qué hacemos? Ponernos prohibiciones, limitaciones. Y aquellos hombres empezaron a discurrir, a debatir y a definir lo que estaba escrito en la Torá. Y empezaron a decir: nuestros padres dijeron, oí que aquel sabio enseñó. Empezaron a hablar, a discurrir, y llegaron a ciertos acuerdos basados en las tradiciones y las interpretaciones de los hombres. ¿Cuántos gritaron fuerte aleluya? ¡Aleluya! Y formaron un código legal. Escucha, no te despistes. Un código legal que definía con exactitud, más que la ley escrita, lo que se podía o no se podía hacer. A ese código se conoció como la ley oral y más tarde como el Talmud, compuesto por la Gemara, por la Mishnah. Unos escritos que lo que hacían era de especificar de forma minuciosa las interpretaciones y las traducciones que los hombres hacían de la Torá. Porque ellos decían, la ley escrita nos dice que en el día de reposo no hagas obra alguna, no recoges leña, no cocines, no hagas fuego. Pero ahora las tradiciones de nuestros padres, los sabios, nos enseñaron que en el día de reposo estos son los trabajos que están prohibidos. Decían ellos, en el día de reposo no se puede sembrar, en el día de reposo no se puede arar, en el día de reposo no se puede cosechar, tampoco trillar, en el día de reposo no se puede pescar, ni tampoco amasar, hornear, ni construir, ni derribar. En el día de reposo no se puede curtir el cuero, ni tampoco hilar. Y así hasta 39 prohibiciones, que era transgredir el día de reposo. Todas impuestas por las tradiciones de los hombres, mas no por la palabra de Dios. Sin embargo, el propósito de la ley oral o el Talmud simplemente era definir y explicar la ley escrita a modo de comentario bíblico, pero no podía tener la misma autoridad que la palabra de Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, con el paso de los años, ustedes saben que las costumbres, dice el refrán, que acaban convirtiéndose en ley. Pues la ley oral llegó a tal nivel que antepuso incluso a la misma palabra de Dios. Yo miraba y decía, ¿por qué? Algunos lo hicieron porque era una forma de poder mantener su imagen, su celo religioso, sin tener que perder, ni sacrificar, ni ofrecer nada de lo que Dios demandaba. Porque voy a decir algo y si tú lo crees, prepara un fuerte amén. Es más fácil cumplir con las leyes de los hombres que con la ley de Dios. Amén. Era una forma de no perder su estatus religioso. Como la ley del Corbán. Podían quedarse con sus pertenencias y no honrar a sus padres con lo que ellos tenían. Como la ley de jurar por el templo, que más tarde entraremos en ella si da tiempo. Porque es más fácil cumplir con las leyes de los hombres que con la ley de Dios. Otros, motivados quizá por su conciencia cauterizada, buscaban en ello una forma de calmarla y llegaron a una exigencia absurda, por lo cual mostraban su gran piedad y su justicia. ¿Cómo? Guardando con gran rigor las prohibiciones, llevando al extremo las obligaciones. Decían ellos, y esto algunos lo sabréis, en el día de reposo no puedes comer si estás en el campo, porque si te comes una manzana y una semilla de esa manzana cayera en tierra y llegara a germinar, estarías sembrando. En el día de reposo no puedes beber, porque ten cuidado si bebes en un campo, cuídate mucho,
Porque si estás bebiendo en un campo y te cae un poco de agua y empiezas a regar la tierra y germina la semilla, estarás regando y traspasarás el mandamiento. Y no comían una manzana en medio de un campo y no bebían agua. Decían ellos, en el día de reposo, si empieza a llover, te podrás cubrir con una rama de palmera, con una sola. Pero si coges dos, no, porque estarás traspasando el mandamiento. Porque en el día de reposo no puedes construir. Y si coges dos ramas, estarás construyendo, solo con una. En el día de reposo, hermanas, no os podéis hacer trenzas, porque estaréis hilando. Llevaron las prohibiciones a un nivel extremo para demostrar así su piedad. No podemos comer una manzana en el campo, no podemos beber agua en el campo, no podemos hacernos una trenza en el pelo, no podemos ponernos dos hojas de palmera para cubrirnos. Lo llevaron a un nivel increíble. Y todos estos hombres lo hacían para demostrar su piedad. Y este grupo de hombres, en los días de Jesús dice que vivían apartados de los pecadores y de los publicanos. Así está escrito, capítulo 18, verso 28 del Evangelio según San Juan. Estos hombres no quisieron entrar en la casa de Herodes para no contaminarse. A estos hombres guardaban los ritos de la purificación, los lavamientos de las manos y de los vasos y de los platos antes de comer, según la tradición de los ancianos, para guardar el mandamiento de Levítico 11. Y decían ellos, no vaya a ser que se haya colado un mosquito, no vaya a ser que tengamos alguna mota de polvo y nos contaminemos. Se guardaban de entrar en la casa de Herodes, se guardaban de no comer algo que fuera inmundo. Observaban celosamente y en extremo el día de reposo, con sus 39 prohibiciones, todas ellas cumplían a pie juntilla, ayunaban muchas veces cada semana. Así está escrito el libro de Lucas, capítulo 5, verso 33 y capítulo 18, verso 12, ayunaban, hacían largas oraciones todos los días, oraban, ayunaban, se lavaban las manos, no se contaminaban con gente pecadora. Así lo dice la Escritura, estancaban sus filacterías, iban por todos los sitios recitando, con la palabra en su brazo, con la palabra en su frente, recitándola. Eran capaces de recorrer mar y tierra para convertir a alguien y hacerle un prosélito. Pero señores, a ese grupo de hombres que se apartaron y cumplían todo eso, Jesús les dice, hipócritas, hipócritas, bien profesáis, como dijo Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde quieres llegar? Los mandamientos de los hombres traen a Dios a tu boca, pero pueden mantenerlo lejos de tu corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso es el llamado, acercaos, acercaos. Ese pueblo que cree que está cerca de Dios les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacerlo, pero también lo otro. Hoy tengo una palabra pastoral. ¡Aleluya! Tengo que traerte una palabra de parte de Dios. Cuando el Evangelio vino, abre tus oídos, sé que esto te interesa, porque si no vas a vivir en una mentira. Cuando el Evangelio vino de forma pura, santa, con señales y evidencias de que era la verdad, y así nos predicaron. Pero ¿qué ocurrió? Que en el transcurso de los años, que en el pasar del tiempo, yo miraba y me di cuenta que este Evangelio, por motivos de ambigüedad en algunos mandamientos, también tuvo que ponerse prohibiciones y obligaciones
Y hay quien pensó que por cumplir con las normas, que por vivir bajo las prohibiciones y por andar con las obligaciones cumplidas, ya era cristiano. Pero los mandamientos de los hombres acercan a Dios a tu boca, pero puede ser que esté lejos de tu corazón. Yo ya no bailo en las bodas. Yo ya no juego la partida. Yo ya he dejado el tabaco. Yo ya me pongo pantalones. Yo no me pongo pantalones. Claro. Yo me he quitado el pendiente. Me he quitado el pendiente. Yo ya no me peino como me peinaba. Capítulo 2, verso 23 de Epístola a Colosenses. Dice la Biblia en el lenguaje sencillo: tales cosas, como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos de hombres, no se puede negar que son útiles. Son útiles, sí, porque enseñan conducta religiosa. Pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Hemos sido capaces, pastores, de enseñar conducta religiosa a la gente sin que sean cristianos y tenerlos dentro de nuestra iglesia y ocupando nuestros coros y ocupando nuestros cargos. Tienen conducta religiosa, tienen a Dios en su boca, pero lejos de su corazón. Y este es el mensaje que traigo hoy. Acercaos a Dios. No estoy de acuerdo, acercaos a Dios. Acercaos a Dios. De ahí que haya gente que es capaz de cumplir con las normas, pero de hacer la guerra a su hermano. Claro. De ahí que hay quien teme al pastor, pero no le teme a Dios. Muy bien. Que no me vea al pastor, que no me vea al pastor, pero que Dios te ve. Hay quien no se pierde ni un culto, pero no tiene ni un minuto de comunión en su casa. Muy bien. Tienes a Dios en tu boca, pero ya en tu corazón. Porque los mandamientos de los hombres son capaces de acercar a Dios a tu boca, de hacerte un amante de la religión, de hacerte un seguidor de la liturgia, de hacerte un prosélito del ceremonialismo. Pero ¿y un verdadero cristiano? ¿En qué has basado tu cristianismo? ¿En tocar? Si te quitamos del coro ya dejas de ser cristiano. ¿En qué has basado tu cristianismo? ¿En predicar? Si dejo de predicar y cuando no estoy pastoreando soy el más carnal del mundo. ¿En qué he basado mi cristianismo? Un ejemplo, y aunque el tema es muy largo yo acabo rápidamente. Diles, así ha dicho Jehová: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Zacarías capítulo 1, verso 3. Es un llamado a volverse a Dios, a volver a Dios, a acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos acontece lo que le ocurrió al predicador. Capítulo 3 de Eclesiastés, capítulo 7, verso 23 de Eclesiastés dice: todas estas cosas proveen para ser sabio. Pero, dice, la sabiduría se alejó de mí. Dios mío. Si yo voy al culto, si yo estoy lo que dice el pastor, que está muy bien, pero ¿y Dios? Acércate a Dios. Muy bien. Necesitamos una generación que sea capaz de hacer lo correcto, no por imposición, Amén. sino por voluntad. Que te guardes del mal,
no por mandamiento, sino por deseo. Que busques a Dios, no por obligación, sino por necesidad. Pero esto, si uno no está cerca, es imposible. Es imposible. ¿En qué has basado tu cristianismo? Santo. La Biblia dice, y acabo, el león Jeromo, un mal bicho. Dice la Escritura, Salmo 22, capítulo 13, 22, verso 13, dice, el león rapaz y rugiente. Qué malo que es el león. Job, capítulo 28, verso 8, dice, fiero entre los animales. Es rapaz, es rugiente, es fiero entre los animales. Dice el capítulo 14, verso 14 del libro de los Jueces, devorador y fuerte. Acompáñame con un poquito más de alegría, hermano. Fuerte, devorador, rugiente, fiero. Dice el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 30, destrozador. El león, una naturaleza devoradora, voraz, fiero, destrozador. Dice Isaías 31:4, que no se espanta ni se acobarda. Es el león. Su naturaleza es así. Es su carácter. Pero los hombres, ¿sabéis qué? Se han atrevido a domarlo. Y a incluso a encerrarlo. A mancharlo. Pero su naturaleza es devorador. Es fiero. Y los hombres con el látigo y lo amansan y lo doman. Pero ¿sabéis qué? Cuando acaba la función, ¿dónde va el león? A la jaula. Tras los barrotes de acero. Tras el cerrojo. Si puede ser de 3 llaves, mejor. Porque es devorador. Así son la gente que viene a nuestros cultos, que no han cambiado su naturaleza. Necesitan las prohibiciones, necesitan las obligaciones. Son los barrotes de acero que te mantienen dentro de la jaula. No vayas allí, y ahí está dentro de la jaula. No hagas esto, y ahí está dentro de la jaula. Pero en el momento que abre la jaula, ¡peligro! ¡Peligro! ¿Por qué es devorador? Porque tiene naturaleza destructora. ¡Peligro! ¡Porque devora! Así hay gente que mientras está bajo la denominación, que mientras el cumplimiento de las obligaciones y las prohibiciones se mantiene. Pero cuando nadie lo ve, cuando puede escaparse, sale lo que tiene dentro y es devorador. Pero el mismo león se encuentra ahora con la palabra. Y dice la Biblia, capítulo 11 de Isaías, verso 6. En aquel tiempo, el león estará con el cordero y no se lo come. El león estará con el cabrito y no se lo come. El león estará con la vaca y no se la come. ¿Por qué? Y dice la Biblia, porque el león comerá hierba como el buey. ¿Qué te ha pasado, león? ¿Qué ha acontecido? ¿Cómo que comes hierba ahora? Pero si eres devorador. Pero si eres. ¿Pero? ¿Qué te pasa? Y dice la Biblia, porque en aquel tiempo toda la tierra estará llena del conocimiento de Jehová. Es la palabra de Dios la que cambia. Es la palabra de Dios la que transforma. Es la palabra de Dios la que irrumpe en tu corazón. Y hace que del devorador salga un animal manso para Dios. Yo digo a su nombre. Por eso ha llegado el tiempo de que no tenga que pastor decirte dónde puedes ir y dónde no puedes ir. No te vas a amparar más en lo que yo te diga. Es que el
el pastor anterior me dejaba. Es que aquel pastor me lo permitía. Pero ¿y Dios? ¿Qué dice Dios? Es que aquel pastor me dejaba vivir así. Pero Dios no me deja. Se amparaban los judíos en las interpretaciones y decían: Gilel dice, Samai dice, interpretaciones, no vivas más por lo que digan los hombres, vive bajo la palabra de Dios, bajo lo que Dios manda, bajo lo que Dios ordena. No digas más: pastor puedo, pastor puedo, pastor puedo. Ves a la Biblia y dile: Señor, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? No me hablo con fulana. ¿Está bien o está mal? Pues pregúntaselo a Dios a ver lo que te dice. Es que aquel pastor me dijo que no pasaba nada. Pregúntale a Dios. Es que no puedo ver a aquel. Y el pastor aquel no me dijo nada ya. Pero pregúntale a Dios a ver qué Dios te dice. Estoy viviendo de tal manera. Estoy caminando de tal forma. Pregúntale a Dios. Porque el que te salva no son los hombres, es Dios. Un aplauso y continuará otro día.